La bienvenida. 2. O vídeo. Sou do mundo, sou Minas Gerais. Video de poesía. Soy del mundo. Soy de Minas Gerais. 3. A visão bíblica sobre a reconciliação. La visión bíblica de la superación de la venganza. 4. Intercâmbio com Juan Espinosa. Discusión sobre el tema la superación de la venganza con Juan Espinosa. 5. Vídeo 2020. A sala na nossa mente. Video poesía. La Sala Sur de Minas en 2020. 6. Breve depoimento. Projetos que a Sala Sul de Minas tem inspirado. Proyectos inspirados por la Sala Sur de Minas. 7. Vídeo. Sala Sul de Minas. Un video curto sobre la Sala Sur de Minas. 8. Cerimônia do ofício. Ceremonia. El oficio. 9. Agradecimentos. Agradecimientos. Agora, vamos ter uma poesia que se segue e que é de autoria de Regina Mélio e será interpretada por Cíntia Santomário. Ela faz uma alusão ao Clube da Esquina, um lugar da capital de Minas Gerais, de Belo Horizonte, onde um grupo de jovens músicos e artistas nos anos 70 se reuniam para trocar informações, e desses encontros surgiram grandes nomes da MPB. Com você, Sou do Mundo, Sou Minas Gerais. No alto de uma colina, mais longe do clube da esquina e ainda assim muito mineira, concorre com a lua inteira uma abóboda toda branca de uma sala muito faceira. No alto dessa colina, nessa sala bem mineira, na paraíso perdida, na polis do sul de Minas, menines de tantos clubes entoam um mantra do vento quando o pôr do sol irradia um fim de tarde perfeito. Que essa sala mineira no alto dessa colina sirva de inspiração para o Milton daquele clube e tantos outros também. Cantar em voz, coração, todo o sagrado enleio de uma singela oração. E dizer que lá no monte, longe do clube da esquina, nossa sala sul de Minas também é um belo horizonte. Muy lindo. Bravo. Muy bonito. Precioso. Muy bonito. Bem, amigos, então, dando continuidade à nossa programação, eu tenho a honra de apresentar agora o nosso querido amigo Braga, né, que ele vai falar um pouco, né, um pequeno texto sobre a reconciliação na visão bíblica, né? Então, como vocês sabem, o Braga, uma das coisas que mais me inspira nele é esse lado, né? Esse lado que ele gosta muito de ler, ele tem muito conhecimento e ele gosta muito de compartilhar com a gente, né? Que são as mensagens diárias que todo dia a gente fica aguardando. Então, hoje, de acordo com o tema, então ele vai nos brindar com um pequeno texto sobre o tema da reconciliação na visão bíblica. A Beth me provocou para
falar sobre a reconciliação do ponto de vista cristão, né? Então, eu escrevi assim: Paulo de Tarso, de perseguidor dos cristãos, passou a ser um ardoroso apóstolo, muito conhecido por suas cartas. Na segunda epístola que escreveu aos primeiros cristãos de Corinto, no capítulo 5, entre os versículos 18 e 20, ensinou que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, não levando em conta os nossos pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo de 10 e 11, mostra que pela morte de Cristo fomos reconciliados, assim como aos Colossenses, no capítulo 1, 21 e 23, deixou escrito que estamos livres de qualquer acusação. Desta forma, em Romanos, capítulo 6, 11, exige dos fiéis uma mudança radical, ou seja, que se considerem mortos para o pecado e vivos para Deus. Sobretudo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 25, está escrito: se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e assim seja lançado na prisão. Texto muito importante este da Bíblia, pois transcende a ideia de igreja, de religião, de altar e de oferta. Coloca o ser humano diante de outro ser humano e chama a atenção para o caso da pessoa se lembrar que o outro tenha alguma coisa contra si, e não que ela tenha alguma coisa contra o outro. E chama o outro de irmão. Em seguida, pede para que a pessoa dê o primeiro passo e não fique aguardando a atitude do outro. Mesmo que o outro seja seu adversário, e reforça: busque a reconciliação já, enquanto vocês estão no caminho. Depois pode ser tarde demais. E ainda nos alerta: lembre-se que o outro, seu adversário, é seu irmão. Depois volte para a sua oferta. Vários outros textos bíblicos falam da reconciliação, como em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, ou na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10, ou na carta aos Efésios, no capítulo 12, versículo de 13 a 18, ou aos Hebreus, capítulo 7, versículos 18 e 19, ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo 22, ou em João 17, 21 e 23. Creio que estas citações bastam para mostrar
a importância e a força da reconciliação também para os cristãos. Obrigado. Agora, muito bem. Gracias, Braga. Braga. Obrigada, Braga. Obrigado, Braga. Gracias, Braga. Gracias. Muy lindo, muchas gracias. Moisés, Muito bem. Agora vamos à parte principal. Não digo principal, que as outras são importantes também, mas porque temos um convidado de honra, Juan Espinosa, da Espanha, que vai nos dar a honra de poder discutir seu livro, A Superação da Vingança. Antes, vou ler um pequeno resumo da sua bibliografia. O Juan nasceu em Guadalajara, na Espanha, em 62. Iniciou estudos de Direito na Universidade de Alcalá, mas não terminou. Aos 20 anos, já conheceu a doutrina, a filosofia de Silo e o movimento humanista, onde está até hoje como protagonista. Atualmente, ele é presidente de uma fundação que se chama Pangeia, é uma associação de cidadãos do mundo e de Centro de Estudos Humanistas. Ele está lá desde 2004, onde faz pesquisa de história, participa de documentários internacionais, como, por exemplo, Faróis da Humanidade, uma ponte entre Oriente e Ocidente. Esses documentários que ele ajuda a elaborar têm uma aceitação muito importante no meio acadêmico da Europa, de Roma, de Madrid, Nápoles, da Biblioteca de Alexandria, da Universidade do Cairo, de Istambul, entre outros. Eles também foram reconhecidos pelo seu trabalho, também foram reconhecidos pela Unesco. Então, aqui temos Juan Espinosa, que nos dá a honra de abrir um diálogo livre sobre esse tema que já foi traduzido para o Brasil, mas não editado, já foi apresentado na Europa, na Itália e na Espanha, e agora com toda a força no Brasil, com o apoio da Sala Sul de Minas, é claro. Então, aqui temos Juan Espinosa, gente. Aplausos para ele. Muchas gracias, Getulio, por la presentación. También muchas gracias a todos los amigos de la Sala Sul de Minas por esta invitación. Creo que podremos conversar un poquito sobre la superación de la venganza. La venganza es un tema un poco difícil, no es muy agradable hablar de la venganza, pero si queremos superarla tenemos que profundizar un poco en el tema. Bien, entremos un poco en este breve resumen. Primero, antes de entrar en el libro, expliquemos dos puntos de vista. El primero sobre el origen de este libro. Como algunos sabéis, en el año 2008, en un pueblo italiano que se llama Grote, un grupo de amigos conversó con Silo sobre un estudio que estaban desarrollando sobre la venganza. En esta conversación, Silo expresó que el tema no estaba suficientemente estudiado y que era necesario profundizar sobre los mecanismos psicológicos y sociales de la venganza, porque la venganza era uno de los pilares de la cultura occidental. Desde esa conversación aparecieron diferentes estudios, pero en el verano de 2015 me pareció que algunos temas estaban todavía por desvelar. Así que me propuse aportar algunos puntos de vista. Otro punto que es necesario aclarar es sobre la reconciliación. Después de un intenso estudio, podemos decir que en Occidente casi nadie habla de la reconciliación. La reconciliación no está presente en nuestra cultura, no está presente en la filosofía, en la psicología, no está presente en el arte, ni en la política, ni en la mística.
ni en las religiones, exceptuando estos pequeños textos que nos ha puesto Braga, ¿no? Esto es muy esclarecedor porque muestra cómo está el tema en Occidente. Yo solo he encontrado asilo que clara y abiertamente habla de la necesidad de reconciliación y además explica cómo se lleva a cabo. Esto lo expresa en diferentes momentos, ya desde finales de los 60 y más claramente, como sabéis, en esa maravillosa exposición pública en Punta de Vacas en el año 2007. Bien, entrando en el libro veremos que en él se tratan los temas centrales que a mi juicio tienen que ver con la venganza, pero no en toda su profundidad o extensión. Si hiciésemos un estudio con toda profundidad y extensión, nos resultaría un libro enorme, casi una enciclopedia. Pero el libro aborda los temas centrales, que desde mi punto de vista son tres. El primero, el contexto histórico y social en el que nace, se arraiga y se desarrolla la venganza. El segundo es el mecanismo psicológico, descrito y reconocido como fenómeno de nuestra conciencia. Y el tercero es el camino para la superación y desarraigo de esta tendencia en base a un cambio de horizonte psicológico, o mejor dicho, espiritual, que ocurrirá en el ámbito personal, pero también social. Bien, entonces, una vez puestos estos tres temas, antes hay que precisar algunas premisas que son importantes para entender desde dónde se despliega este escrito. Esto es más importante de lo que generalmente se aprecia, ya que no es lo mismo enfocar los temas desde una posición o una experiencia trascendente de la vida que desde un posicionamiento racionalista, por ejemplo. Igualmente es fundamental mostrar cuál es el concepto de ser humano en el que nos apoyamos. Estos dos principios íntimamente entrelazados condicionan el desarrollo posterior del tema, como cualquier otro que aborde aspectos de la vida humana. Despejando esto, este estudio se desarrolla dentro de una visión trascendente de la vida humana y, en consecuencia, parte del hecho de que la vida no termina con la muerte. Por lo tanto, el concepto de ser humano, coherentemente con esto, no es el de un ser ya terminado, como por ejemplo, el ser humano es un animal racional o otras definiciones por el estilo, sino que se parte de un concepto en el que para nosotros el ser humano se le da el más alto valor. El ser humano es un ser sagrado y además es un ser en desarrollo, no solo en el campo de las transformaciones sociales o avances materiales, sino también está en desarrollo en sí mismo, ya que es capaz de cambiar su cuerpo, transformándose físicamente y mentalmente. Este cambiarse mentalmente tiene una gran trascendencia, ya que no estoy hablando de un cambio de objetos mentales, sino un cambio de la atmósfera mental y de un nivel mental que se abre como próxima posibilidad liberadora. Bien, hechas estas aclaraciones, para que quede claro desde dónde estamos desarrollando este estudio, entremos en el primero de los puntos, el contexto en el que vivimos y que es nutritivo de la venganza. Este contexto tiene una historia, viene de un momento pasado. Siendo muy sintéticos, podríamos decir que hace unos 10.000 años vivíamos en tribus nómadas en las que no había especialización de funciones, ni jerarquías, ni privilegios. En el Paleolítico superior vivíamos en un periodo más o menos pacífico, ya que disponíamos de recursos naturales con la recolección y la caza, fabricábamos nuestras herramientas y algunas decenas de miles de años antes habíamos aprendido a producir fuego, hecho fundamental, que dio independencia y tranquilidad a los grupos humanos. Pero hace 10.000 años la vida humana inició una transformación muy importante en la zona que se conoce como creciente fértil. Aprendimos a pastorear a los animales, nació la agricultura, también la cerámica y las primeras ciudades. Todo esto dio la posibilidad de almacenar alimento tanto en grano como en rebaños de animales. Surgieron pastores, agricultores, obreros manuales, guerreros. Así aparecieron las especializaciones y las funciones sociales.
y un hecho fundamental, aparecieron las jerarquías. El ser humano inició la explotación del ser humano. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque en los enterramientos del periodo anterior nómada no había diferencias de clases, todos eran enterrados iguales. Sin embargo, en los enterramientos de los primeros asentamientos y protociudades encontramos tumbas muy humildes y otras lujosas. Eso muestra muchas cosas. Al poco tiempo de aparecer los poblados estables surgen las murallas. Esto nos enseña que había guerras y conflictos porque unos tendrían almacenes de alimentos y corrales de ganados y otros los deseaban. Así, en esta zona se pusieron las bases culturales y sociales que luego se desarrollaron en las dos primeras grandes civilizaciones que son los fundamentos de Occidente. Esas civilizaciones son Mesopotamia y Egipto. En el planeta existen otras áreas, ¿no? Otros grandes focos de civilización. Uno es la India, ¿sí? El otro es China, que se encendieron más o menos al mismo tiempo, pero con creencias y sensibilidades muy diferentes. En la India se cree que la vida es una etapa más de una larga cadena de vidas, o sea, se cree en la reencarnación. En China, el animismo y el chamanismo configuran una espiritualidad sin dioses antropomorfos. En toda cultura, la forma en que se configuran las creencias y los dioses es fundamental para el desarrollo de la cultura y de la dirección mental. Y en Occidente, es importante recalcarlo, de los dioses depende el éxito de nuestras vidas. En nuestra cultura, en esta época se instala el máximo valor, que es el éxito y la victoria sobre los demás. Gracias al apoyo de los dioses que están de nuestro lado o a los que les pedimos que estén de nuestro lado. ¿Y cuál es la muestra de éxito sobre los demás? Pues el dominio material y guerrero. Ambos están inseparables. Bueno, con un resumen, mucho resumen, así hemos entendido este contexto en el que vivimos, ¿no? Esta historia muestra muchas cosas. Así se inicia la ambición a la escalada social, cosificando al ser humano en pos de ese objetivo. Se pone como valor el éxito material y, por tanto, la externalización de lo más importante, alojándonos del íntimo contacto con nuestro interior y rompiendo la hermandad entre los seres humanos. Esto crea una atmósfera social y unas creencias que alimentan la competitividad, el afán de victoria sobre los demás, el honor, el orgullo, la peraltación de la imagen de sí y la cultura del éxito a nivel personal, familiar o de nación. Así queda configurada una mirada superficial y externalizada de nosotros mismos, un nihilismo que pone como única esperanza el desarrollo material. Quizá es un poco duro decirlo, pero la línea histórica de Occidente hacia el desarrollo material y racionalista ha configurado una cultura de la venganza, de la hipocresía y de la superficialidad. Tanto es así que en los mitos de todas las religiones occidentales, como hemos podido comprobar después de estudiar mucho, todos estos mitos muestran la venganza como mecanismo de respuesta. Los dioses se vengan entre ellos y se vengan con el ser humano. Que los dioses se venguen significa que la venganza es un valor y un triunfo. Por otra parte, es cierto que en Occidente han surgido aportes históricos fundamentales para el desarrollo, como la democracia, la medicina, la filosofía, un desarrollo científico y hasta una mística de nivel. Pero también hemos aprendido a ocultar nuestras intenciones, a falsear nuestros sentimientos, a mostrar una cara y hacer con la otra cara. Bueno, con todo esto queda expuesto el contexto, con mucha simplicidad. El tema es un poco más complejo, pero ahora entremos en el segundo punto. Veamos el mecanismo de la venganza. Primero, vamos a matizar que la venganza desde aquel momento histórico, del surgimiento de los poblados hasta el momento actual, se ha civilizado.
Lo sintetizamos en 3 momentos. Primero, la venganza era descontrolada y cuando un pueblo despertaba su venganza, arrasaba con los enemigos hasta el final sin supervivientes. Luego, en un segundo momento, llega el tema de controlar la venganza. Es la época de Hammurabi con su conocido código que expresa que en la venganza no se puede hacer cualquier barbaridad, sino que se debe actuar proporcionalmente. O sea, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Además, los mecanismos de venganza se sustraen al individuo y pasan a manos de jueces y a manos del Estado, que con legislaciones acota la respuesta que hay que dar. Y un tercer momento es cuando se empieza a domesticar la intención vengativa disimulándola en petición de justicia. Ya no se exige venganza, sino que se pide justicia, pero en el fondo es lo mismo. Hemos avanzado en sensibilidad porque nos parece que clamar venganza es algo muy bruto. Bien, pero explicar este proceso es importante porque muchos opinan que la venganza está superada por la justicia. Pero vamos a ver que eso no es así. En cuanto al mecanismo de la venganza, podemos describirlo de esta manera. Cuando yo siento o imagino un agravio a mi imagen, o cuando mis propiedades son perjudicadas, cuando mis seres queridos dañados, cuando mi futuro se rompe o se pone en peligro, cuando pasa todo esto por una intención ajena, salta en mí el afán de venganza. Desde ese mismo momento me afirmaré en la gravedad de la agresión y de los daños recibidos, en la injusticia de la situación y airearé sin límite la intención maliciosa del culpable. Exigiré una compensación que solo quedará satisfecha cuando el culpable sufra merecidamente en proporción al daño causado. Porque creemos que hacer sufrir al que nos hizo sufrir compensa la situación. Es un poco chocante, pero creemos eso. Si hacemos un esfuerzo por recordar una situación en la que hayamos deseado mal a quien nos hizo sufrir, entenderemos esto. Miremos con honradez qué nos pasaba por la cabeza. Nos sentíamos mal, sentíamos una injusticia enorme, no podíamos concebir que esto podía quedar así. En esta situación no hay reflexión y toda nuestra energía estaba puesta en airear la maldad de quien nos dañó. Esta tensión interna debe descargarse sobre el culpable. Desde luego hay gradaciones, desde situaciones más sutiles a otras más brutas, pero en definitiva, mientras mi malestar, que se va a transformar en rencor y resentimiento, no se descargue sobre el culpable, no voy a descansar. En esta situación, nuestra conciencia, que es reflejo de toda una cultura, arma justificaciones como: tengo derecho por el daño recibido a una compensación y a que el culpable sufra. No pueden quedar impunes quienes van haciendo mal a otros, etcétera, ¿no? Ese que va haciendo daño a otros no merece mi relación ni el éxito en sus relaciones, etcétera. Pero en realidad todo esto no son más que justificaciones. Lo que se busca en el fondo es descargar la tensión y el malestar sobre el culpable. Y si las circunstancias me lo impiden, quedaré resentido y buscaré un chivo expiatorio sobre el que descargar las culpas y el malestar. Es por eso que decimos que la venganza no es más que una catarsis ante la no aceptación de la situación, ante la no aceptación de los accidentes de la vida. Este es un punto importante. Aquí en Occidente no se puede entender que esa situación vivida pueda ser, por ejemplo, una prueba para mejorarme o un accidente de la vida. Así no se piensa en Occidente. En Occidente todo se piensa dentro de los parámetros de injusticia y culpabilidad. En síntesis, el mecanismo de la venganza tiene 4 momentos. Primero, una determinada intención, reconocida o no, que se quiebra o está en peligro. Al quebrarse se siente como una agresión, sea esta real o imaginada. Este quebranto puede ser una agresión, un robo, un ataque a la propia imagen o a mis valores sagrados
o un impedimento al desarrollo de lo que considero como mis legítimas intenciones. 2. Se airea la maldad del agresor o del responsable, su mala fe, el incumplimiento malicioso de los acuerdos y de las normas de convivencia que se compromete a seguir. Se insiste y se exagera en este punto. 3. Se peralta la bondad propia, afirmando el cumplimiento de los compromisos, mostrando el esfuerzo propio y el beneficios aportados a la comunidad como un comportamiento correcto. Y 4. Con los pasos anteriores se presenta una desigualdad tal que no se puede tolerar. Se ha cometido una injusticia con un daño grave, todo el esfuerzo de años se pierde de forma injustificada. La buena gente ha sido gravemente perjudicada, nuestros valores se ponen en peligro, etcétera, etcétera. Se siente forzosa una compensación y un castigo ejemplar para que se equilibre la situación y el malestar producido se calme. Así se clama. Entonces, por eso se clama venganza. Este es en síntesis el mecanismo de venganza. Bueno, quizá estamos pensando en hechos graves, en violencias y matanzas. En esas situaciones se ve más claramente. Pero si revisamos nuestro comportamiento, quizá encontramos que el tema está presente en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana. Porque el tema tiene importancia también en las pequeñas situaciones. Si observamos con atención, muchos de nuestros problemas de relación tienen que ver con esto. Nuestras reacciones ante comportamiento de otros que no aceptamos derivan hacia la ruptura y la venganza en lugar de derivar hacia la reconciliación, la tolerancia y la bondad. Este tema está en la base del distanciamiento de las relaciones avanzando hacia la ruptura. Esto ocurre entre nosotros, en nuestro entorno o medio inmediato. Esto nos ocurre con vecinos, compañeros de trabajo, amigos, familiares, y se ven multitud de rupturas o distanciamientos de relación llegando a situaciones muy tristes cuando dos personas que se relacionaron con sincero afecto y alegría se enfadan, se rompen los afectos y se enemistan de por vida. Eso lo conocemos muy bien por nosotros mismos y en nuestro alrededor en situaciones a veces sutiles y otras más fuertes. El motor de todas estas situaciones de ruptura es la venganza. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa esto? Aquí está una de las claves que nos va a ayudar a comprender. Esto nos pasa porque el tema de fondo es que en la cultura occidental no tiene mecanismos para superar la venganza. Si nosotros estudiamos diferentes reacciones en las culturas del planeta ante los conflictos, vemos que en otras culturas hay otras reacciones. Por ejemplo, ¿dónde han surgido los líderes sociales de la no violencia como Gandhi y Luther King? No ha sido en Occidente. ¿Dónde se han dado procesos de reconciliación después de conflictos violentos? Eso no ha ocurrido en Occidente. Aunque ocasiones para llevar a cabo procesos de verdad y reconciliación hemos tenido muchas, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los Balcanes, la Guerra Civil Española, el problema de Irlanda con el IRA, el del País Vasco con ETA, etcétera, etcétera. Pero un occidental no va a asumir que tiene que aprender a reconciliarse y que esto se lo puede enseñar, por ejemplo, un africano. Es necesario aclarar y no confundir que existen procesos de paz. Por ejemplo, en Irlanda hubo un proceso de paz, sí, pero no un proceso de reconciliación. Hubo un proceso de paz que busca poner fin a las hostilidades. Pero la reconciliación es un nivel siguiente, es otro nivel. Es decir, en Occidente no sabemos reconciliarnos. Nos quedamos atrapados en el mecanismo de la venganza, de la exigencia de reparación y de la exigencia de justicia. No sabemos salir de ahí. Este es uno de los problemas de fondo. Y en este punto hay que decir que ni las religiones ni las grandes revoluciones sociales como la Revolución Francesa o la Revolución Soviética no han cambiado este tema, no han ayudado a superar este tema. Porque no es lo mismo proponer que poner en marcha mecanismos, ¿no? Con la venganza, ¿qué se consigue?
La venganza no es más que una descarga del malestar. En realidad la venganza no funciona, puesto que no sirve para sentirse mejor. Es cierto que se ha producido la descarga de tensiones y se registra alivio. Pero en el fondo, lo que se siente es un crecimiento del nihilismo, del sinsentido, de un vacío. Seguramente mi imagen ha sido restablecida, mi orgullo, mi honor ha quedado limpio. Pero detrás de esto está el vacío y la reafirmación de superioridad. Así que tenemos que la venganza lleva al fracaso porque no restablece el bienestar o la alegría. Pero ocurre también que los valores y la forma de entender la vida de un occidental, de Occidente, llevan al fracaso. A mí me parece importante que en este momento histórico hacer un esfuerzo por reconocer que la línea histórica de creencias y valores occidentales y que tenemos dentro de nosotros han fracasado. Todo este esfuerzo de milenios por el desarrollo de una cultura material y técnica, la instalación de instituciones como el Estado, los mecanismos de justicia, el control de los comportamientos, el control de las ideas y de los sentimientos, todo el esfuerzo por construir este mundo tan aparentemente ordenado, no ha servido para el fin último, que es el bienestar y la felicidad. Nadie puede sostener con seriedad que las personas en Occidente sean más felices, tengan más paz interna que las de cualquier otra cultura. Lo que sí pueden defender es que en este preciso momento histórico han tenido éxito material y dominan económica y militarmente el planeta, pero nada más que esto. Tener el éxito no es ser más felices, ni es tener bienestar interno. Como sabemos en el mensaje, la paz interna, la felicidad vienen de otro lado, no por el éxito material, ni por la prevalencia sobre los demás. Este es el fracaso de los valores y de las creencias occidentales. Solo hace falta viajar un poco o estudiar un poco para ver que en la India, en China o en el Congo no son más infelices que nosotros. Sobre el tema de la felicidad o el sufrimiento, el hombre occidental ha avanzado muy poco en los últimos 10.000 años. No confundamos el avance material con este tema. Desde luego que el avance material ayuda principalmente a superar el dolor, pero el sufrimiento es otro tema. Y si somos capaces de mirar desapagadamente el tema de la venganza, veremos que no funciona. No sirve para resolver los problemas. La venganza aumenta el sufrimiento, no lo supera. La venganza es un desastre para todos, también para aquel que queda encadenado en su afán de justicia o venganza. También es un desastre para él, aunque se haya hecho justicia o efectuado venganza, porque no volverá a él la alegría de vivir, aunque se cumpla la venganza. Bueno, parece que entendemos un poco más ahora lo que tenemos encima, esta pesada forma de entender la vida en la que parece que estamos atrapados en Occidente. Ahora entramos en el tercer punto. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se resuelve esta madeja? Bien, aquí hay dos niveles. El primero es cómo evito la venganza y el segundo es cómo salgo de esta forma de ver el mundo que alimenta la venganza. Las salidas de ambas están muy relacionadas porque van en la misma dirección. Respecto de la primera, la venganza se evita únicamente con la reconciliación. Y esto hay que aprenderlo porque hay que decirlo otra vez. En Occidente no sabemos reconciliarnos, no tenemos experiencias sociales o personales de reconciliación en nuestra cultura, no hay cuentos, mitos, relatos, películas, historias de reconciliación, no hay. Sí hay muchas historias de héroes, vengadores y justicieros, montones de películas, montones de cuentos para niños, mitos sociales de héroes, vengadores y justicieros. Reconciliarnos nos parece que es ceder cosas al otro, nos parece una debilidad, nos parece un abandono de nuestras legítimas reclamaciones. Pero aceptemos, no hay otra salida. La dificultad está en poner en duda lo que pasó. Aquel que busca venganza o se quedó resentido con lo que pasó, no va a consentir que se defienda una versión diferente de lo que pasó. Se va a agarrar con todo su empeño a su versión,
Pero la reconciliación discute esto, relativiza esto, muestra lo que ocurrió desde diferentes puntos de vista. Este es un punto difícil. Normalmente nos cuesta un gran esfuerzo aceptar otras versiones de lo sucedido. Si nosotros observamos a alguien en el momento de exigencia de venganza o de justicia, observaremos que en el relato de los hechos, es indiscutible para él. Como es indiscutible también la intención torcida o malvada del culpable. Discutir eso debilita su venganza o su afán de justicia, porque si se discute la intención del culpable, quizá el afán de justicia pierde fuerza, pierde sentido. Si resulta que el culpable es un ser humano con alegrías y tristezas, con sus frustraciones y sufrimientos, sus momentos buenos y malos, mi venganza se desactiva porque estoy humanizando al culpable. Y si pongo esa mirada humanizadora, queda desarmada mi venganza. Por eso nos resistimos a quitar al culpable la mala intención. Así lo expresó Silo en Punta de Vacas en 2007. Cuando llegamos a comprender que en nuestro interior no habita un enemigo, sino un ser lleno de esperanzas y fracasos, un ser en el que vemos en corta sucesión de imágenes momentos hermosos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento, cuando llegamos a comprender que nuestro enemigo no es un ser que también vivió con esperanzas y fracasos, un ser en el que hubo hermosos momentos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento, estaremos poniendo una mirada humanizadora sobre la piel de la monstruosidad. Es este cambio de enfoque el que lleva a la reconciliación, que, como también dice Silo, no surge espontáneamente, sino que requiere una gran comprensión. Con esto hemos visto cómo puedo evitar la venganza, pero nos queda la segunda parte, que es cómo salgo de esta forma de ver el mundo, de esta atmósfera mental contaminada. Bueno, anteriormente hemos dado un paso para desbloquear esta situación, que es el reconocimiento del fracaso de los valores de Occidente, de esa línea histórica que no ha resultado para hacernos más felices. Nosotros no somos más felices ahora que hace 2000 años, ni somos más felices que los sudafricanos o los hindúes o los japoneses. Ese reconocimiento de que nuestra forma de entender el mundo no nos hace felices y ese fracaso de nuestras ilusiones nos permite una mirada diferente. Este es un punto imprescindible, pero no suficiente. Ahora debemos dar otro, más, que nos haga ver la necesidad de una vida con unos valores más humanos y espirituales. Que nos haga ver la necesidad de una vida con unos valores más humanos y espirituales. Para entender esto, pongamos un ejemplo, que creo que es claro. Podríamos comparar las creencias y los valores de personas vengativas con quienes en situaciones similares evitaron la venganza. ¿Por qué unos se vengaron y otros no en situaciones similares? Observamos que quienes tienen unos valores y unas creencias materialistas, superficiales, egoístas, quienes son muy competitivos o ambiciosos son más vengativos. Aquellos que tienen unos valores humanos, una mayor bondad o un sentimiento espiritual de la vida, no se dejan arrastrar por el afán de venganza o se resisten a ejecutar la venganza. Esto no son valores absolutos, pero sí tendencias muy claras. Este es un indicador muy claro de la raíz del tema. Este es el nudo de la cuestión. Así que podemos decir, concluyendo, que una búsqueda de mayores valores humanos y espirituales, una profundización en el sentido de la vida y en el sentido de lo que va más allá de la vida, un deseo de encontrarnos con lo sagrado y lo trascendente en nuestro interior, nos transforma, construyendo un nuevo paisaje mental en donde la venganza tendrá cada vez menos lugar hasta desaparecer, porque no estarán presentes los valores y las creencias que alimentan la venganza, sino otros que nutren una vida sencilla en la que crece la bondad, el espíritu y el sentido de la vida. Y bueno, y además podemos afirmar que este cambio de atmósfera ya está ocurriendo en el mundo actual, que aunque tímida y desigualmente,
me parece que avanza hacia el despertar de una nueva espiritualidad y de un nuevo valor del ser humano y de un nuevo valor de nuestra vida. Bueno, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Gracias. Espero no haber sido un poco pesado. Bueno, podemos aprovechar para conversar y ver dudas o ver puntos de vista, ¿no? Getúlio, você está sem microfone. Ótimo, pode. Agora sim. Clica. Isso, agora sim. Entonces, yo tengo la primera pregunta. Muy bien. Por ejemplo, si Hola, amigos. un niño... Hola, Nacho. Bienvenido, Nacho. Hola. Hola. Entonces, hablando de dos niños, uno que vive en Israel, que nació y que vive en Israel, y otro que es palestino. Y ellos perdieron sus abuelos, tíos, hermanos, los dos. ¿Cómo van a reconciliarse? Es difícil, ¿no? Claro, es difícil, sí. Sí, es difícil. Sobre todo es difícil por el contexto de la cultura en la que están ambos. Es difícil porque ambos están en una cultura de raíces semitas o semíticas donde la venganza está totalmente arraigada. Si esos niños hubieran nacido quizás en la India o en África, lo tendrían más fácil porque en esa cultura hay experiencias de reconciliación. Hay experiencias de líderes de no violencia, hay cuentos, hay mitos de reconciliación. Por ejemplo, en África está ese muy conocido de Mandela, ¿no? Pero hay muchos otros que son muy pocos conocidos. Es muy sospechoso que todas las experiencias de reconciliación después de conflictos armados en África no se conozcan en Occidente. No hay libros en español sobre ese tema. Para documentarme sobre ese tema he tenido que ir a los fondos de la ONU, ¿sí? A los informes oficiales de la ONU sobre procesos de reconciliación, muy lindos, muy serios, muy profundos, muy verdaderos que se han dado en África. Entonces, esos niños están en un contexto muy difícil para que se reconcilien, porque la cultura judía y la cultura árabe tienen la venganza como un valor, ¿sí? Si hubiesen nacido en África, por ejemplo, podrían haber vivido el proceso de reconciliación de los negros en Sudáfrica contra el apartheid, o podrían haber vivido el proceso de reconciliación en Ghana, que fue muy lindo y muy profundo, y otros tantos que hubo en Sudáfrica, ¿no? Pero aún así, aún en las dificultades que tienen en Israel y en Palestina, hay casos un poco extraordinarios también, pero hay casos de israelitas y palestinos que han avanzado hacia la reconciliación y hay algunos documentales que informan de estos casos un poco extraordinarios en un contexto tan difícil. Eso es muy importante, es decir, el contexto en el que ocurren las cosas, ¿no? Así que sí, es de acuerdo contigo, es muy difícil para ellos. Vale. Una pregunta, Juan. Con lo que logro entender, prácticamente todos nosotros como herederos de la cultura occidental estamos colapsando como proceso civilizatorio, que ha sido la civilización que ha exterminado a todos los pueblos originarios a nivel mundial y las demás culturas. A mí lo que me parece un tanto así complejo es que por esa carencia de mitos raíces, ¿verdad? Y las grandes narrativas de reconciliación, porque no existen,
una cultura, según te entendí, desde un rastreo desde el Paleolítico, desde que se crean dicotomías, donde todos los que eran cazadores prevalecen y se inician los niveles de jerarquía. Ahora el desafío es desde la interioridad propia de nosotros como personas construidas desde la civilización occidental en la vida cotidiana. ¿Cómo evocar desde el proceso interno la construcción? No sé si se podría ir por la construcción de un guía interno que apoye a construir esas figuras, esas grandes narrativas que sustituyen a los mitos, que para darnos como una base. Claro, sí, es como dices, pero tenemos algunas, no sé si llamarlo ventajas. Tenemos algunas cosas muy lindas, que es la crisis de valores y creencias derrumban y deja espacio para que los seres humanos busquen otras salidas, porque los viejos modelos y los viejos mitos ya no resuenan en el interior. Entonces esa crisis de un mundo occidental tan sumamente materialista está empujando al ser humano a una visión más espiritual. Esa visión o esa tendencia o esa búsqueda va a producir por sí misma nuevos mitos y nuevos valores, ¿no? Que claro, no pueden venir del pasado, puesto que en el pasado no hay mitos de reconciliación. Pero, como tú dices, hay modelos profundos, hay guías profundos que con unas características de bondad y compasión ayudan y van a dar señales hacia la reconciliación. En realidad, esto ocurre como capas de cebolla, ¿sí? Un ser humano nace en una cultura y se comporta más o menos como es esa cultura, hasta que personalmente quizás, o por el contexto social, entra en crisis, entra en fracaso. Entonces se pregunta un poco más internamente, ¿cuál es el sentido de las cosas? ¿Por qué me tengo que comportar así? ¿Por qué las cosas son así? Y entonces da lugar para que llegue una señal de lo profundo, de otro nivel, que le oriente en otra dirección. Pero esta es una búsqueda espiritual y nosotros creemos, yo creo personalmente, que se está abriendo una ventana espiritual muy grande en todo el planeta, no solo en Occidente. Porque es cierto que la cultura occidental está en crisis, pero también está en crisis la cultura hindú, como tenemos información muy clara de eso, donde los jóvenes en la India ya no adhieren a los viejos valores de la cultura, y en China también están en crisis con sus viejos valores. O sea, es una crisis planetaria que va a favorecer y que va a dar espacio, y esto es importante, va a dar espacio para un nuevo sentimiento espiritual, con muchas y diversas formas. No va a haber una única forma. Eso de una única cosa, eso es una cosa del pasado. Ahora no va a haber una única cosa, ahora va a haber multitud de diversidad de propuestas espirituales muy diversas, y eso va a ser muy lindo, muy bonito, me parece. ¿Viste que yo sé yo? Y ahora métete por la cámara. Ahí está la Fer con doña Mercedes. Bien, ahí está llegando. Muchas gracias, Juan. Nada, a ti. Juan, muchas gracias. Siempre que te escucho, descubro cosas nuevas, es un mundo infinito este. Ahora me llamó la atención esto que decías de que es impresionante. Esto que tú decías que por una parte era una descarga de tensiones y una catarsis, lo que nos surge muy fuerte, muy mecánicamente, y que nos quedamos pegados ahí durante mucho tiempo incluso, ¿no es cierto? A pesar de que estamos tratando, nos vuelve a pasar la película y nuevamente nos violenta. Pero tú dijiste esto de que si pudiésemos tomarlo como una prueba para mejorarme, o para mejorarnos, ¿no? Eso me llamó la atención en este minuto, ¿no? Cómo mirarse a sí mismo, ¿no? Y poder
en ese mirarse también es complicado, porque tal como yo creo que al otro le veo los defectos y que se equivocó, y verme a mí mismo en esa situación también significa mirarme con una mirada parecida. O sea, que también me equivoqué, que soy tan jodido como el otro, ¿no? Y si lo culpabilizo, también me culpabilizo a mí. Entonces es una mirada hiriente de todas maneras. Entonces, ¿cómo hago este proceso para que yo llegue a sentir que es una prueba para mejorarme y que puede ayudar a cambiar mi conducta, a mejorar mi vida? Si pudieras tener algunos ejemplos inspiradores, me gustaría para que inspirarme en este sentido. Sí, podemos poner algunos ejemplos, sí. Porque esto de entender las situaciones no como una agresión, no como una injusticia, sino entender las situaciones como un accidente de la vida o una situación para mejorarme, no es una hipótesis. No es una tesis, esto ocurre, hay gente que lo vive así. Claro. Hay gente en otras culturas que viven las cosas así. Tenemos ejemplos claros de eso. No estamos elucubrando. Hay gente que lo vive así realmente en su vida cotidiana. Para encontrar esto, uno se tiene que pasear, por ejemplo, por el sudeste asiático. O uno se tiene que pasear por algunas regiones de África. Y entonces encuentra estas situaciones, donde gente sufre injusticias, pero no las vive como injusticias. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser que sufran injusticias y no las vivan así? ¿Qué cabeza rara tiene esta gente? Sí, pero esto ocurre, es así. Os voy a contar un caso muy espectacular, brevemente, ¿sí? Bueno, como sabéis, los japoneses tuvieron un fuerte impulso imperial, ¿sí? Entonces, se expandieron por toda Asia, ¿sí? Antes de ellos, los ingleses también tuvieron un impulso muy imperial y se expandieron por toda Asia, por la India, llegaron a Bangladesh, llegaron a Birmania, que ahora se llama Myanmar, y conquistaron todo eso y se apoderaron de los recursos, explotando a las poblaciones y todo eso. Cuando los japoneses llegaron a Myanmar, llegaron a un acuerdo con los grupos guerrilleros que estaban en contra de los británicos y les dijeron: peleamos juntos contra los británicos, los echamos de aquí y luego nosotros os vamos a tratar muy bien, vamos a llegar a acuerdos y no vamos a explotaros como han hecho los británicos. Entonces pelearon juntos y efectivamente expulsaron a los británicos. ¿Y qué pasó después? Bueno, pasó que los japoneses trataron a la población mucho peor que los británicos. Violaron a las mujeres, explotaron y esclavizaron a la gente, se apropiaron de todos los recursos. Pero claro, la historia tiene sus vueltas y luego los japoneses perdieron la Segunda Guerra Mundial y todos esos soldados tenían que volver a Japón. Esos soldados sin recursos económicos, muertos de hambre, sin beber, hacían columnas cruzando el país para volver a Japón. ¿Y cómo les trató la gente? ¿Cómo los hubiese tratado la gente si eso ocurre en Europa? Bueno, allí la gente del pueblo les daba de comer, les daba de beber, les daba vestimentas, les acogía y les cuidaba si se enfermaban. Eso no se ha visto nunca en la historia de Europa, nunca jamás, porque al enemigo, aun derrotado, se le machaca hasta el final. Esto es una prueba de que existen otra sensibilidad y otros valores, ¿sí? Esto es un hecho histórico muy bien documentado que se puede consultar, ¿no? Cómo ante una situación donde un enemigo te ha maltratado y ahora está en una situación de debilidad, tú no le machacas, tú le ayudas, ¿sí? Entonces tu pregunta, ¿cómo uno puede hacer? Porque claro, yo no tengo esa sensibilidad, yo no soy del sudeste asiático, ¿no? Bueno, pues uno tiene que preguntarse cuáles son mis valores profundos. Si para mí es más importante mi imagen, ¿sí? Mi orgullo, que no sea mi imagen deteriorada, o un crecimiento interno y espiritual. Si para mí el tema interno y espiritual es muy importante, entonces tengo que aprender a que las situaciones de la vida que vivo como injusticias, tengo que aprender a vivirlas de otra manera, porque cuando las vivo como injusticias me salta un mecanismo terrible y violento dentro de mí, ¿sí? Que a duras penas luego controlar a veces, ¿no? Entonces hay que potenciar fuertemente esa búsqueda de valores espirituales, de creer que existe una inmortalidad, de creer que existe algo sagrado dentro de mí y que puedo tener experiencia de eso.
Y cuando tengo experiencia de eso, eso me ayuda mucho entonces, ¿no? No sé si te sirve, pero yo lo vivo así. Muchas gracias. Sí, es un lindo ejemplo. Gracias, gracias. Juan, lá na China tem pena de morte. Sí, no te entiendo bien. Voy a necesitar que alguien me traduzca lo que digas. Traduz para mim, Lourdes, por favor. Sim. Qual seria a pergunta, Cíntia? Não entendi. Não, eu fiz uma afirmação que na China há pena de morte. O que ele me fala sobre isso? Ah, sí. Ela está hablando que na China hay pena de muerte. ¿Qué te parece eso? ¿Es venganza? ¿Es justicia? Bueno, en la China y en muchos países, también del sudeste asiático, hay penas de muerte, porque tienen en muchos países asiáticos, en la China entre ellos, tienen un concepto de control social muy fuerte, muy fuerte. Lo hemos visto, por ejemplo, ahora en la pandemia, cómo han sido los que primeros han controlado la epidemia por un bloqueo de la sociedad total, cosa que ningún otro país occidental se ha atrevido a hacer durante 3 o 4 meses, bloquear 100% a la población. Ellos tienen un concepto de la vida social diferente y entonces el control de la sociedad es muy fuerte, no solo ahora, esto es histórico, no solo ahora, esto es una tendencia histórica. Y entonces, dentro de esa visión encaja la pena de muerte. Claro, la pena de muerte no es reconciliación, desde luego, ¿no? Y en los mecanismos del Estado chino no se trabaja el tema de la reconciliación. Hay que decir que hay una fractura cultural. China es Asia, sí, eso es cierto, pero China tiene un sustrato cultural similar al de Occidente, ¿sí? Y sus valores espirituales no son muy profundos, como son, por ejemplo, en la India o en otros lugares. De hecho, China ha sido uno de los grandes desarrollos de objetos materiales. Ellos inventaron muchísimas cosas, la cerámica, el papel, la tinta, la pólvora, etcétera, etcétera, porque tienen un fuerte impulso al desarrollo material, ¿sí? Y tiene un continuum, hay un sustrato que continúa desde Europa hasta China, ¿sí? Y que se ve en este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, por eso ocurren estas cosas también en China, sí. Pero también hay que decir que en algunos países del sudeste asiático también hay pena de muerte, porque las sociedades no son coherentes 100%. Una cosa es que tengan la reconciliación y otra cosa es que sean 100% coherentes con la reconciliación. Por ejemplo, hay que decirlo, la venganza ocurre en todo el planeta, ¿sí? La venganza ocurre también en los países asiáticos, del sudeste asiático. El problema que tenemos en Occidente es que todos los conflictos que tenemos los resolvemos con venganza y no hay otra alternativa. En otros lugares del planeta tienen la venganza, pero tienen otras cosas. Tienen también la reconciliación o tienen líderes como Gandhi, que son unas referencias y que sirven de mito que orienta el comportamiento. Pero en Occidente no tenemos nada de eso. Y siempre que hay un conflicto, el único mecanismo es la venganza. Por eso, en esa charla sí lo dijo que la venganza es uno de los pilares de Occidente, porque no tenemos otra respuesta. Yo no conozco a casi nadie, exceptuando a algunos amigos del mensaje, o a nadie o a casi nadie en Europa o en España que haya hecho procesos de reconciliación. ¿Quién ha hecho procesos de reconciliación? Después de las guerras, después de la Guerra Civil Española, después de ETA, del País Vasco, la Guerra de los Balcanes, no hay eso. Pero en África sí hay eso. Esa es la diferencia, ¿no? Que venganza hay en todo el planeta, pero también hay otras cosas. En Occidente solo hay venganza, como único mecanismo de respuesta. Eu acho até que existem casos aqui, sim, mas só que são isolados, não são noticiados. Mas eu já ouvi casos de uma pessoa que entrou na casa do outro, cometeu roubo, matou o filho da moça
né? E aí ele foi preso, o assassino foi preso. Só que essa moça que perdeu o filho, ela foi cuidar da família do preso, do assassino do filho dela. Porque é ele que mantinha a casa, né? Então ela foi, cuidou dos filhos, levava alimento, pagou escola. Então existe também, só que a gente não fica sabendo. Bueno, eso está muy lindo. Seguramente, bueno, habría que estudiarlo un poco, pero en Brasil hay una fuerte influencia africana en la cultura. Sí. Ese tipo de casos yo no conozco ninguno en España ni en Europa. Y la influencia africana en Brasil es muy importante. Gracias. Gracias a ti. Juan, tem uma pergunta para fazer. Eu creio que a vingança é movida por um desejo de vingança. Esse desejo pode ter um fundo cultural, como você afirma. Você está me entendendo o português? Tudo bem? Sí, por ahora sí. Mas pode ter também um fundo, uma motivação psicológica, que é o ressentimento. E o ressentimento, ele pode ser é considerado por alguns psicólogos como uma patologia, quase uma psicose. O ressentido não se conforma com determinadas situações, ainda que às vezes não age de forma vingativa, até pode não agir de forma vingativa, mas há, sem dúvida, um desejo de vingança embutido, né, no ressentimento. Então, minha pergunta é, como que dá para a gente separar o que é cultural e o que é psicológico no aspecto da vingança? Bueno, es que creo que no se puede separar, porque lo psicológico, todos los digamos, funcionamientos psicológicos se dan por un sistema de creencias, y ese sistema de creencias siempre es cultural. Viene por los padres, por la familia, por el contexto del país, de la cultura, ¿no? Y dentro de ese sistema de creencias y de valores, entonces lo psicológico intenta navegar dentro de ese sistema de creencias, ¿no? Es cultural. Claro, si dice que hay una corriente de psicólogos que dicen que el resentimiento es una patología, pues entonces tendrían que estudiar todo un continente europeo porque está lleno de situaciones de venganza, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil seguir el hilo de encadenamientos de venganzas desde la Segunda Guerra Mundial para atrás a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial también es una guerra de venganza, hacia atrás, a otra guerra franco-alemana, y si vas hacia atrás, resulta que hay una cadena de venganzas interminable que han provocado todo un sistema toda una cadena de guerras en Occidente. Entonces a lo mejor hay que meter al psiquiatra a todo un continente. No. Bueno, pero creo que no se puede hacer una distinción franca y clara que es psicológico y es cultural. Lo psicológico navega y funciona dentro de un contexto cultural, de creencias y valores históricos. Juan, en el chat tiene una afirmación de Regina, que tenemos el caso del Papa, que no culpabilizó el agresor. El Papa es un líder, Papa Juan Pablo II. Bueno, eso está bien, sí. Eso está bien, me parece, que es una buena cosa. Sí, no recuerdo muy bien aquello, pero creo que es una cosa interesante. Sí. Pero me parece, también puedo decirlo, Juan Pablo II hizo esa cosa interesante, pero también en todos los ejércitos de los países occidentales están los sacerdotes y los curas apoyando los ejércitos.
se llaman curas castrenses, curas militares, ¿no? Que apoyan todo ese tema, ¿sí? De unos ejércitos contra otros, y de hecho hacen oraciones y hacen misas para que un ejército venza a otro ejército dentro de Occidente, ¿no? Claro, es un buen caso el tema ese de Juan Pablo II, pero deberían de profundizar más en su búsqueda de una reconciliación social y de una coherencia más profunda. En el cristianismo hay cosas muy lindas sobre la reconciliación. Eso es verdad, como nos ha mostrado Braga y algunos otros ejemplos, ¿no? Pero también hay una historia muy dura de guerras religiosas, ¿no? Entonces, claro, es que nos encontramos en un contexto donde la gente tiene cosas lindas y cosas no tan lindas. Las culturas tienen cosas lindas y cosas no tan lindas, igual que los seres humanos, ¿no? Tienen sus sistemas de contradicción interna. Bueno, então, eu estava ouvindo há alguns dias alguns relatos sobre a Segunda Guerra, né? As pessoas que vieram para o Brasil, que vieram da guerra. Então, havia um relato de uma moça, são 4 irmãs, e os pais vieram, né, da guerra, se encontraram aqui, se casaram aqui, porque suas famílias, agora não me recordo o local, mas vieram de campos de concentração e vieram para cá. E foram cuidando, vieram, reconstruíram suas famílias. E o que aconteceu? Os filhos sentiam muito mais ressentimento que os pais. Tanto é que foi perguntado para a mãe o que ela passou no campo de concentração. Ela falou que eram coisas da guerra, que ela não tinha raiva daquelas pessoas, não tinha rancor nem nada, mas os filhos acabaram herdando esse rancor. Então, quer dizer que a vingança, ela também vai passando por gerações também, né? E aí a pergunta é, também a reconciliação também vai passando por gerações? Porque essas pessoas não viveram essas atrocidades de guerra, mas sentiam muito mais que os pais. Agora, se eles reconciliam, vão se reconciliar todos, é isso? Claro, el mecanismo de venganza va pasando de padres a hijos y el mecanismo de reconciliación también. Se va contaminando de unas personas a otras, ¿sí? Se va contagiando y si empieza a haber historias de reconciliación y eso empieza a ponerse como valor, muchas personas van a ser influidas. Igual que si se pone de moda películas de héroes vengadores y todo el mundo va al cine sobre héroes vengadores, Superman, el otro y todos los que hay, pues entonces eso está influyendo en una dirección. Para nosotros es muy importante empujar en la dirección de poner la reconciliación como valor y dar ejemplos, ¿no? Y cuando uno tiene una experiencia de reconciliación personal, transmitirla desde el punto de vista de testimonio y contarles a otros lo que le ha pasado a uno, cómo ha conseguido reconciliar, porque eso repercute muy fuertemente en otros, porque estás haciendo algo que es un poco increíble. Es un poco increíble cuando das un paso de reconciliación con aquel ser humano que te hirió intensamente y haces eso. Otros lo ven y les parece, si tienen buena fe, les parece algo maravilloso. Entonces se contagia rápidamente eso y abre el futuro para muchas personas que están enganchadas en situaciones tristes, de situaciones muy dolorosas que han vivido. La reconciliación es muy reconfortante y abre el futuro a mucha gente. Y entonces se contagia de unos a otros. Gracias. Gracias a ti. El tiempo ya pasó muy rápido. Ahora vamos a pasar para un otro momento. Agradecemos mucho, muy esclarecedora. Y ahora pasamos la palabra para Fernando. Muito bem.
eu queria, nesse momento, anunciar uma poesia do Moisés, um vídeo poesia do Moisés, que é sobre a Sala Sul de Minas. O título é A Sala Sul de Minas e Nossa Mente. Então, nós vamos ver agora esse vídeo, né? É a Sandra que vai colocar o vídeo? Fernando. 2020. A sala na nossa mente. Olho através do tempo e dos morros. Presinto nosso lugar de encontro. Saudades da sala azul de Minas. Seu manto protetor, sua energia. Un día, sin previo aviso, aquellos antiguos enemigos que parecían esquecidos se hicieron presente y se instalaron na nossa mente. 3 invisíveis cavalheiros: o temor à doença, a solidão e a morte. Pouco a pouco fomos aprendendo a viver com menos trabalho, menos dinheiro, menos exigência, menos aparência, mais essência. A valorizar o humano, o ser querido, a natureza, a existência. Agora temos certeza. Somos mais que corpo e matéria. A sala habita em nosso interior. E nela, nossa gente, nosso amor, sem limites nem fronteiras. Passarão milhares de anos e outras tantas crises como esta. E no meio dos morros arredondados, perto de Paraisópolis, dialogando com as estrelas, estará esta sala, esta esfera, em que seguirão meditando as futuras gerações mineiras. E nessa onda luminosa, quando cessam temores e desejos, vivemos para sempre. Muito bonito. Muy lindo. Muy lindo. Gracias. Muy bonito. Muy lindo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Agora, convidamos a nossa querida amiga, Margarita, para dar um depoimento sobre a Sala Sul de Minas. Ela é do Parque Chaca, no Chile. E, na sequência, Juan também falará um pouquinho sobre a futura sala no caminho de Santiago, a Sala Compostela. Então, ouviremos esses dois depoimentos e como a Sala Sul de Minas tem inspirado esses dois projetos. Hola amigos, les saludo desde el desierto del norte de Chile. Este es un lugar que tiene mar y pequeños valles en su desierto. Es una particularidad que nazca en el desierto una pequeña vía verde y en este valle que se llama... Uno de estos valles se llama Chaca, que en quechua es Chacá, que significa puente. Existe un límite con el país de Perú y con los hermanos de Bolivia.
de mucha diversidad cultural y también espiritual. Y en ese camino no había caído en cuenta desde el momento que voy a Sala Azul de Minas de esta diversidad y de lo grato y afectivo que es vivir entre muchas culturas y entre muchos pensares y sentidos espirituales. La Sala Azul de Minas me dio la posibilidad de agradecer de que estaba en este punto del mundo y que aquí hay esa gratitud de confluencias de culturas y de espiritualidades. En la visita también a diferentes comunidades en Sao Paulo, pude percibir que también vivimos una alegría y una diversidad en Parque Chacra y que la aspiración es que ese fuego sagrado, ese fuego de las comunidades de Sao Paulo y de Sala Azul de Minas irradia a Parque Chacra, a todos los que estamos involucrados, algunos amigos que están en este encuentro, y que la diversidad, la alegría y el afecto sea parte de este proceso. Y saludo y agradezco a los amigos y también a otros parques como Latitud Cero que se han inspirado y han logrado una imagen, a Casa Yorti, a Sala Guatemala y ahora a Sala Compostela y otros que seguramente vendrán. Un gran abrazo desde el norte de Chile. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Margarita. Gracias. Gracias, Margarita, muy linda. Muchas gracias. Viajamos al desierto ahora, qué lindo. Muito obrigada, Margarita. Passamos agora a palavra para o Juan. Sí, bueno, la Sala Azul de Minas en realidad para nosotros ha sido muy inspiradora, porque si no hubiese ocurrido este fenómeno tan lindo de la Sala Azul de Minas, seguramente no hubiésemos pensado esta posibilidad de una sala en el Camino de Santiago. Para nosotros fue un chispazo muy lindo en la cabeza cuando vimos esa sala tan linda del mensaje en un camino de peregrinación, promovido con ese espíritu tan abierto. A mí personalmente me tocó mucho el hecho de ver en la sala diferentes espiritualidades practicando y ese encuentro de las Américas. Dije, esto tiene que ver con el espíritu importante del mensaje. Sí. Yo al menos entiendo el mensaje como una cosa inclusiva, no excluyente, ¿no? Entonces en las salas y en las salitas no solo es para mensajeros. Entonces aparecen gentes que hacen su cosa en la sala y nosotros con todo el gusto del mundo le ponemos todo muy fácil para que hagan su cosa en la sala, sus ceremonias, o para hacer un encuentro donde cada cual viene con su sensibilidad, sus ceremonias, sus prácticas. Y eso nos pareció que era un ejemplo muy vivo de una espiritualidad muy abierta que el mensaje de Silo impulsa y proyecta fuertemente, ¿no? Entonces, al ver ese modelo y esa diversidad en la sala de Paraisópolis, a mí y a algunos amigos se les despertó porque, claro, aquí tenemos un camino con muchos peregrinos, pero no habíamos asociado peregrinos del Camino de Santiago con una sala. Y esa asociación se produjo en Sur de Minas, ¿no? Entonces hablamos a algunos amigos y, bueno, el viaje que hicimos en el 2019 para allá fue para reinspirarnos y alimentarnos un poco más y salimos muy agradecidos de ese viaje, de esas visitas que hicimos por allí. Aprendimos esa espiritualidad sencilla y franca que se respira en la Sala Sur de Minas y nos ayudó a coger un fuerte impulso en la sala del Camino de Santiago. Nos pusimos en marcha, legalizamos una asociación, lo primero,
empezamos a buscar terrenos y después de varios años de búsqueda de terrenos, pues ahora tenemos ya uno que cumple todas las condiciones y que estamos recogiendo aportes económicos y compromisos para tener ese terreno y quizás un año, año y medio, tener una sala y poder convocar a todos los amigos a la inauguración. Estamos muy felices con esa posibilidad. Qué bueno. Y ha sido inspiración de la sala de Sul de Minas todo esto. Bien, Gracias. muy interesante. Gracias, bueno. Estamos contentos con eso. Nosotros también, muy contentos con eso. Gracias. Bravo, Juan. Gracias. Gracias. Muito obrigada. Apoyamos. Bom, agora nós vamos assistir um outro vídeo de um outro poema escrito pelo Moisés, dedicado com muito carinho ao 4º aniversário da Sala Sul de Minas. E nele ele retrata as lembranças que a sala nos traz. La Sala Sur de Minas. La alegría es vida, decía Zebarca. Vida y armonía. Sol de Minas, fanfarria, Antonia Congada, charanga, Dona Lucía, banda, baile, maracatú. Diversidad manifiesta, aromas, aliños, sabores, frutos en éxtasis y campos de flores que dialogan con las estrellas. Verdes cerros redondeados por un afecto sin tiempo. Pasto manso, becerros telepáticos, sol generoso, paraísopolenses, cariñosa gente, intuición e inteligencia de grupo, de especie. La Sala Sur de Minas viene del alma humana, de un futuro querido, una cápsula de amor, un soplo de esperanza, de la suave fuerza de la vida. Muy bonito. Qué lindo. Muy lindo. Muy bonito. Muy bueno, muy lindo. Muy bonito. Vamos, Moisés. Muy lindo, gracias. Oh, um poeta. Muito obrigada, Moisés. Agora passamos a palavra para Ione, que fará uma cerimônia. Ione e o Antônio, que fará uma cerimônia de ofício. E depois seguimos para os agradecimentos. Sandra, como que está o áudio aí? Estou te ouvindo bem, Antônio. Ah, porque aqui tá cortando, viu? Está perfeita então, tá a sua voz. Ah, então tá. Você está ouvindo, tá bem. Então, eu os convido e ofereço a cerimônia de ofício pelo aniversário da Sala Sul de Minas e também um agradecimento profundo por tudo que a gente tem passado, né, com a sala, né, com tudo que tem sido colhido desde esse projeto. Então, os convido a ficar de uma maneira confortável, olhos fechados, e peço também para desligar os microfones.
Minha mente está inquieta. Minha mente está inquieta. Meu coração sobressaltado. Meu coração sobressaltado. Meu corpo tenso. Meu corpo tenso. Afrouxo meu corpo, meu coração e minha mente. Afrouxo meu corpo, meu coração e a minha mente. Não sei se... Gente, eu estou com um problema aqui com a conexão. Convite à meditação. Se não és indiferente à dor e ao sofrimento dos demais, deves fazer que coincida o que sentes com o que pensas e fazes para ajudar os outros. Relaxa plenamente teu corpo e aquieta a mente. Então imagina uma esfera transparente e luminosa que, descendo até ti, termina por alojar-se em teu coração. Reconhecerás que a esfera começa a se transformar em uma sensação expansiva dentro do teu peito. A sensação da esfera se expande de teu coração para fora do corpo, ao mesmo tempo que amplias tua respiração. Em tuas mãos e no resto do corpo terás novas sensações. Perceberás ondulações progressivas e brotarão emoções e lembranças positivas. Deixa que se produza a passagem da força livremente. A essa força que dá energia ao teu corpo e mente.
Deixa que a força se manifeste em ti. Tenta ver sua luz dentro dos teus olhos e não a impeças que atue por si próprio. Sente a força e a sua luminosidade interna. Deixa que se manifeste livremente. Com esta força que recebemos, concentremos a mente no cumprimento daquilo que necessitamos realmente. Convidamos a todos para efetuar o pedido. Para vocês, paz, força e alegria. También para ti. También para ti. Paz, força, alegría. Alegría. También para ti, Paz, Para todos, para ti, paz, fuerza y alegría. Muchas gracias. Para ti, para todos, Gracias paz, a ti. fuerza y alegría. Muchas gracias. También para ti, paz, fuerza y alegría. Paz, Para ustedes. alegría. Gracias. Para todos. Paz, fuerza y alegría. Muchas gracias. Para ustedes también paz, fuerza y alegría. También alegría. Fuerza y alegría. Paz, fuerza y alegría para todos. Gracias. Y para nuestros seres queridos también mucha paz, fuerza y alegría. Para ti también. Paz, fuerza y alegría también para ti. Y para todos. Agora passamos a voz para Beth e para Cíntia, que farão os agradecimentos. Vamos fazer os agradecimentos. Sozinhos, estamos no deserto de nós mesmos. Não somos capazes de construir coisa alguma. Com pequenos gestos de abrigo, estendemos nossas mãos no mais profundo reconhecimento e semeamos grãos de gratidão. Hoje queremos agradecer a todos, a cada um que contribuíram para a realização desse evento
e a cada pessoa que esteve aqui colaborando conosco e nessa cerimônia. Gratidão é a memória do coração. Isto nos lembra aquela antiga música. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Muito obrigada a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, muy lindo. Gracias. Muchas gracias. Muy lindo. Muchas gracias a todos. Lindo, Muchas lindo, gracias, lindo. amigos. Lindo, Muy lindo. Gracias. 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 Muito obrigada. Gracias por la presencia de todos y de todas. Abunde. Esperamos o próximo aniversário comemorar presencialmente também, né? Tomara. Sí, mucho mejor. Sí. Sí, Y también esperamos participar del primer aniversario de la Sala Compostela, del primer aniversario de la Sala Chaca y otras salas más. Sim. Así será. Esperemos que sea pronto. Mantendremos informados. Eso. Sí, sí. Gracias. Margarete, Karen, ¿quiere hablar algo? Queria agradecer a todos vocês que organizaram, a todos os participantes. Foi ótimo, muito lindo. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Margarete. Gracias. Sí, yo quiero. Es tan impresionante la influencia de la Sala de Minas en 4 años. Ahora en distintos continentes, en camino a Japón. Es un aplauso por todo lo que ha empezado en esta sala. Muchas gracias. Obrigada, Karen. Gracias. gracias, Karen. Bueno, amigos, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en los próximos encuentros. Gracias a ustedes. Muchas Chao, gracias. todos. Muy lindo. Gracias. Chao. Felicidades, gracias amigos. Obrigado. Gracias. Gracias a todos, a todas. Gracias. Muchas gracias, Abraços. amigos. Força e alegria. Abraços, beijos.